Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:01 de la tarde, soy Christian Vanken, el jardinero de este jardín, y quiero aprovechar de saludar particularmente a los radiovidentes del norte que están viviendo un momento difícil con el aluvión que ha afectado particularmente a la ciudad de Tocopilla. Toda la solidaridad para los nortinos que no están acostumbrados a estos eventos climáticos extremos que ya se están convirtiendo en habituales, en regulares, y que lamentablemente, no sé si nos pillaron de sorpresa, pero yo creo que fue un aluvión inesperado, la manera, la fuerza, la virulencia con que se presentó. Estos eventos climáticos extremos se contraponen a otros eventos climáticos extremos que están ocurriendo en Europa, con las canículas, con esos 40, 43 grados de temperatura en ciudades francesas y también en Madrid y también en Roma. Es el clima, dicen que es el niño, algunos le echan la culpa al niño, otros le echan la culpa al cambio climático, el niño más el cambio climático, ya no le echan la culpa a la niña. El hecho es que nuestro planeta Gaia, esta Tierra, está agitado, está sufriendo o calores extremos o inundaciones extremas. ¿Tendremos que acostumbrarnos a vivir así? ¿Será posible el futuro? ¿Cómo vislumbramos el futuro? Desde luego, no hay que caer en la desesperanza. Como jardinero intento cultivar la esperanza todos los días y creo que eso es lo que debiéramos hacer todos. Contra todo pronóstico, igual intentar cultivar la esperanza y desde luego practicar la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros en cuidar esta tierra, este jardín en que vivimos. Quiero referirme brevemente, si me lo permiten, un pequeño, muy breve monólogo a el debate que se ha dado en estos días sobre las humanidades, en nuestro país particularmente, pero también en el mundo. Resulta que a partir de una decisión de la ministra de Ciencias, que puede tener sus fundamentos, no voy a discutir eso, de reducir drásticamente los fondos, prácticamente reducirlos a nada, digamos, los fondos destinados a humanidades para dárselos a las ciencias y con una justificación que puede entenderse que tiene que ver con el desarrollo de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha activado un debate sobre el peligro de reducir, ningunear, jibarizar o derechamente eliminar las humanidades. Yo publiqué una columna en el diario Mercurio que se llama Humanidades entre Sila y Caribdis. Usé la metáfora, aprovechando que está de moda la Odisea, a través de la película de Christopher Nolan, La Odisea, de esos dos monstruos entre los que debe navegar Odiseo y tiene casi que elegir en cuál de los dos. Uno de los monstruos le devora a todos los hijos, a todos los miembros de su embarcación, los devora en forma de misericordia. El otro monstruo, Caribdis, es una especie de maelstrom, de un remolino que chupa, succiona la embarcación entera. Así navega hoy día las humanidades, porque por una parte es cierto que ellas mismas se han desprestigiado cuando han sido tomadas por discursos identitarios extremos, por un wokismo extremo que ha convertido muchas veces el lenguaje de las distintas disciplinas en jergas inentendibles y para muchos ha perdido su seriedad, sus raíces profundas que tenía en las antiguas humanidades, en estudios clásicos, filología, etc. Es verdad que eso ocurre, pero el peligro es que tratando de
justamente enfrentar ese enemigo invasor, por decirlo de alguna manera, que viene desde los años 70, la deconstrucción, el discurso de construcción, etcétera, el discurso identitario, como decía, se terminan jibarizando, eliminando las humanidades completas. Y eso sí que es un peligro mayor, un peligro mayúsculo, que nos puede llevar justamente a perder aquello que necesitamos más en estos días. Todos dicen, es unánime, lo he escuchado de voces de expertos en inteligencia artificial, pero también en sociólogos, antropólogos, filósofos, etcétera. El problema de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial es que perdamos los seres humanos nuestra humanidad, es decir, que empobrezcamos nuestra humanidad. Y empobrecer la humanidad significa dejar de reflexionar, dejar de hacerse preguntas, dejar de dudar. La duda, el asombro, son parte del origen del pensar en la historia de Occidente. Si perdemos aquello, nos debilitamos como seres humanos frente a estas máquinas con las que tenemos que convivir. Es un debate que está abierto, pero intenté contribuir en esa columna a decir que, entendiendo que pudieron haber razones de la ministra de Ciencia en el sentido de darle más espacio y vitalidad a las ciencias y más fuerza y más potencia, por supuesto que las ciencias son muy importantes, el peligro, tal vez fue mal llevado el debate, es que queda la señal de que las humanidades no importan y pueden ser perfectamente ninguneadas. Estoy caminando esta tarde por el jardín, son exactamente las 7 de la tarde y tengo una invitada especial, como son todos los invitados especiales que tenemos en esta tarde en el jardín. Una invitada que me fue recomendada hace unas semanas por ni más ni menos que la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Ella, cuando yo le pregunto a Carolina Toá, Carolina, ¿qué estás leyendo en estos días? ¿Qué te ha parecido interesante como lectura en estos días? Carolina Toá me dice, te va a sorprender, Cristian, algo así me dice, he descubierto una escritora extremadamente interesante que se llama Romina Pistolas. Yo hasta entonces no tenía idea, perdonen mi falta de ignorancia, como dicen en México, quién era Romina Pistolas, pero fue Carolina Toá que me llevó a ella. Y así fue como llegó a mis manos. Este libro no es el primer libro de ella, Mi año de sexo y relajación, que como todos los libros de Romina Pistola han tenido o tienen muchos lectores y muchas ediciones. La historia de Romina Pistola es muy interesante, es ella la que la va a contar aquí en el jardín. Quiero darte la bienvenida, Romina, muy bienvenida a este pequeño jardín al fin Ay, qué del lindo. mundo. ¿Cómo estás? A ver si... ¿Sí? Hola, bueno, que vengo como... me vine corriendo, Sí. porque a mí se me ocurre tomar el metro. Y Es de un buen medio de transporte, de todas me encanta, maneras. me encanta, pero los tiempos... Y te pilló ahí después de un taco. me pilló que se paró la línea llegando a Los Leones, y yo así... Uf, eso está pasando frecuentemente en el metro. Heavy. Ministro de Transporte que estuvo acá en el jardín, atención con eso. Atención. Los gobiernos se juegan en los detalles, se juegan ahí, en la línea del metro, que funcione bien, un transporte público que muy impecable a nivel latinoamericano. Pero Romina, finalmente llegaste y te agradezco Estoy mucho. a 2 minutos de desnudarme, porque bueno, estoy con una calor... Estás con una calor. unas calores. Y eso que es invierno, ¿cómo será en verano, Romina, no? Totalmente destapada, sí. Quiero que... Mucho gusto, Pero perdón. Hola, ¿cómo están? un Mucho gusto gusto. también, un gusto Inmediatamente me tranquilizo. Yes, Carolina Toá me ha dado tanto. Oye, Muchas gracias. Romina, bueno, esto es una caminata tranquila. Esas son las caminatas en el jardín, en este pequeño jardín del cual yo soy el jardinero. Y lo primero que te quiero preguntar, quiero saber más de tu vida. Tú eres sureña de origen, eres oriunda de... Naciste en Puerto Vara, pero creciste en Calbuco. Sí. No es menor pasar la infancia en esa isla de Calbuco. Heavy. Claro, nací en Puerto Vara, estuve 2 días ahí, cesárea, y después viví en Calbuco toda mi vida, hasta los 19, 20 que me vine a vivir a Santiago. Tú en alguno de tus libros hablas de ciertos miedos a los que quieres incluso volver, probablemente en tus próximos libros, volver a tu infancia. ¿Cuáles eran los miedos? ¿Cuáles son las imágenes que más te llegan de esa infancia en Calbuco?
miedo a resaltar más que nada, ¿no? Como que crecer en un pueblo chico significa mucho como tratar de adaptarse al ambiente y resaltar un poco para bien o para mal. Es difícil y es un poco como complicado en ese contexto encontrarte a ti misma y descubrir como tus matices y como encontrar tu autenticidad, porque todo lo que sale un poco del contexto y sobre todo cuando estamos como creciendo en esa etapa donde lo único que queremos es ser aceptados y pertenecer a algún grupo, Claro. que es lo que está pasando ahora con la menosfera, Ujú. a los cabros. Claro, o sea, lo único que quieres es como pertenecer y ser aceptado por tus pares. Y a mí yo creo que eso es lo que más me costó, como que lograr, lograr ser yo y descubrirme a mí solamente ocurrió cuando me sentí un poco más libre y dejé de tratar de, no sé, ser un reflejo de mi familia, un reflejo de mis pares, un reflejo de mi colegio. En el fondo, estabas buscando tu libertad o algo dentro tuyo, tu ser estaba clamando por tu libertad. Y parece que esa libertad la encontraste primero en la literatura. Fue tu manera de salir de esa isla encerrada, de ese pueblo chico, infierno grande, que ya sabemos, ¿no es cierto? Fue la literatura, ¿no? ¿Cómo llegó la literatura a ti? Ah, de milagro. Bueno, a través de mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo fue profesor. Bueno, yo vengo como de un linaje de educadores, de la normal en ese tiempo, De la mítica escuela de la normal. escuela normal, claro. Claro. Mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis papás, Ajá. mi hermana incluso profesora. Yo casi fui profesora. ¿Sí? Sí, ¿Tuviste pero me vocación daba en algún vergüenza. momento? Me da vergüenza como hablar en público, Ah, entonces era como, ¿cómo voy a ser profesora sí, si no puedo claro. hablar en público? Entonces me conformé con traducción de inglés, pero quería ser profesora de inglés ¿Y en te algún momento. gustaba el inglés? ¿Cómo había llegado el inglés a ti? ¿Te gustaba el idioma, el inglés? ¿Siempre te gustó? Los idiomas y la literatura es lo que siempre se me dio y me gustaba más en el colegio, ¿cachai? Como que al final, si quería ganarme la vida de alguna forma, era por como lo que se me daba más fácil, nomás, que para mí era claro, también tiene que ver con la pregunta que me hiciste antes, como de descubrir los libros y descubrir historias y salir un poco de mi cabeza y como, no sé, conocer el mundo y viajar sin tener la posibilidad de hacerlo ni por edad ni por medios económicos. Creo, porque tú lo nombras aquí en tu libro, en el último libro, que Cumbres Borrascosas fue uno de los libros importantes de lectura en ese momento. Cumbres Borrascosas fue más grande. Yo, de hecho, sí siento que cómo llegué tan lejos sin Emily Bronte en la vida. Lo mismo pienso de Oscar Wilde, como que siento que los leí. Oscar Wilde lo conociste más tarde, claro. Lo conocí más tarde, también a Emily. Yo siento que cuando era más chica, un poco más de... conocí a la Bronte más amable, ¿cachai? Como a la que escribió Charlotte. Y nada, era un poco más como Tom Sawyer, ¿cachai? Como Oliver Twist, Charles Dickens, tipo La Porota, no sé. Ese tipo de literatura, Guillermo, toda esa saga española. Autores del siglo XIX. Claro. Del siglo XIX. Era lo que había en mi casa, en el fondo. No es como que no es como que en mi casa se compraran libros. Ya me causa... De hecho, debería preguntarle a mis papás, porque tenían una pendeja que era ávida lectora. Y claro, lo que yo hacía era ir a la biblioteca, pero yo decía como, ¿cómo no? Yo tengo una hija y me sale buena para leer, lo incentivo. Pero siento que en ese tiempo era como los recursos que habían, era lo que había nomás. Y no era tan raro tampoco quizás para ellos que yo lea. Quizás ahora hemos perdido un poco ese hábito. Oye, y escribir, ¿cuándo descubriste que te gustaba escribir? Porque se ve que te gusta escribir y que te fluye el escribir, ¿no es cierto? Te fluye la escritura. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba escribir? Mira, hace muy poco, pandemia, contexto pandemia. Solo ahora, en el Sí. último tiempo. No es que escribirás cuando niña, No, cuentos, nada, nunca. historias, nada. No, de nunca. hecho, nunca he sido muy... Mira, lo que sí soy buena para hacer es como relatar. Ujú. Como contar historias y comunicarme de esa forma, siempre fue mi fuerte. Pero nunca tuve tampoco como la disciplina, porque en verdad como que aprender el hábito, o sea, crearse un hábito para escribir es difícil. Y también se necesitan muchos recursos, no sé, como yo nunca tampoco fui a la universidad, más allá de hacer como esta traducción de idiomas en un instituto,
tampoco tenía como las herramientas que se necesitan para entender qué es un recurso literario. Solo sabía que me gustaba contar historias y que se me daba bien hacerlo, pero de manera oral. Después, ¿Y cómo fue el paso a lo escrito? ¿Te encontraste con la página en blanco y te muchas fluyó así? veces. ¿O pediste ayuda o tuviste alguien que te asesorara en eso o lo hiciste sola? Muchas veces traté de empezar, porque yo, bueno, contexto también, empecé a trabajar de stripper y en Australia y veía muchas historias muy graciosas, me pasaban cosas súper cómicas, trágicas, de todo, un universo, cada noche era como una peli distinta. Y me daba muchas ganas como de ahondar un poco en eso o de escribir un poco de memoria, ¿cachai? Hacer un poco de memoria, llevar una bitácora, un diario de vida o algo así. Y siempre he sido bastante floja, po. Y ese es mi problema. Entonces, lo que pasó fue que de las cosas malas que pasaron el 2020, pasó una buena, que fue que de repente todos estábamos en la casa y tuvimos tiempo finalmente como de hacer las cosas la vorágine del tiempo no nos daba antes, ¿cachai? La posibilidad de hacer. Y en ese contexto conocí a Camila Gutiérrez, que es la autora de Joven y Alocada, y ella impartía talleres online. ¿Y tomaste ese taller? Y tomé el taller con ella. Ya. ¿Y eso fue importante para tu escritura? Ese fue el principio de la primera novela que saqué, que es Carmen. Porque claro, Camila me dijo como... Camila también habla mucho, escribe del yo también, ¿cierto? Como ella hizo mucha autoficción acá en Chile. Y claro, ella me dijo como, bueno, para encontrar como tu voz interna y soltar la mano tienes que hablar de algo que tú conoces. Y en este caso, ¿quién más conocía? Era yo, a mí misma. Eras tú misma. Era como mí yo. misma y también Y el mundo que estabas coincidentemente viviendo. tenía una historia súper sabrosa, ¿cachai? Como Claro, potente. todo lo que me estaba pasando también, no sé, el contexto de ni siquiera haber salido del closet con mi familia. Yo estaba trabajando hace muchos años, ya llevaba, no sé, 5 o 6 años trabajando de stripper y nadie lo sabía, más que en mi entorno en Australia y en mi marido en ese tiempo. Como que... Oye, ¿y no habías leído tú autores? He pensado en escritores que escriban sobre erotismo, sexualidad, con desenfado, con la libertad con que tú lo haces. Pensé en un Bukowski, aunque él es un hombre. Pensé en un Henry Miller. Pensé en un D.H. Lawrence. ¿Esos nunca los leíste? Porque me Sí, acordé sí, de ellos cuando los estaba leyendo. es que yo creo que todos pasamos por la Bukowski era. Y bueno, sí, claro que los leí, pero no se me ocurrió nunca, es que yo nunca he sido como tan exhibicionista, si tampoco mi sueño jamás fue ser stripper, ni showwoman, ni ser una buena famosa que está contando como historias sexuales. Todo se ha dado demasiado de accidente y orgánico, y creo que esa es la parte bonita de todo lo que me ha pasado, que en el fondo es como que me ha caído, han pasado las cosas que tienen que pasar, aparentemente, porque a la gente le ha gustado. Y yo no tengo problema, ahora que me está pasando, no tengo problema en hacer como de las cosas que me han pasado o de mi contexto, historias divertidas que la gente pueda, o en el fondo como historias también donde la gente pueda identificarse. Oye, Romina, mira, fíjate que copié aquí algunas definiciones o pensamientos de estos autores que yo leí, que realmente me acordé cuando te estaba leyendo a ti, Sí. sobre el sexo. Por ejemplo, Lawrence, que es más antiguo, pero que tuvo que pelear contra una época victoriana y represiva de la sexualidad, fue un escritor que abrió muchas puertas. Fue el primero que habló del cuerpo, habló de la sexualidad de la mujer y él dijo que era una fuerza vital que giraba en conexión profunda con la naturaleza y el cosmos. Eso dijo la sexualidad. Vamos a ver cuál te gusta más. Eso la dijo D.H. Lawrence. Ya. En cambio, Bukowski dijo que era un sustituto o un olvido del dolor humano que vivimos todos los días, una forma de evasión, una forma de lidiar con el vacío y la soledad. Y Henry Miller dijo que es una de las nuevas razones para la reencarnación. Las otras 8 no son importantes. O sea, la reencarnación que vamos a reencarnar en cuerpo, una de las razones es que tenemos sexualidad. ¿Cuál te gusta más de esas 3 definiciones? ¿O se acerca a la experiencia que tú has vivido de lo sexual? O del sexo.
Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería tu definición, así en vivo? Regálanos Yo una. creo que para mí el sexo es como lo natural, pero no lo voy a... No me identifico con lo de Bukowski, por ejemplo, que dice que es una cuestión de evasión. Yo creo que va mucho con su personalidad también, que él era un hombre muy como, no sé, medio como existencialista. Sí, y desgarrado por angustia. Sí, y claro, no sé, él tenía como todo ese rollo. Ahora, él decía que era tan normal como comer o beber, eso decía. Pero comer y beber, o sea, beber no es normal, ¿me entiendes? Él tenía un problema. No, es que comer es normal, Sí. ahora beber no... Depende. Beber sí es una evasión. Sí. Y yo bebo. Ujú. Y también follo, pero no follo para evadir. Y en algún momento sí. Y mi año de sexo y relajación trata un poco de eso, ¿me entiendes? Como que cuento que, claro, tuve un año de sexo con... ¿Lo leíste? Sí, por Ya, supuesto claro, que lo ya, leí, ok. lógico. Tuve un año Soy de... Mateo, me leo Bueno, las cosas, me leo tuve las cosas de un- los autores. Mateo. Y está muy bien escrito, Y- muy bien narrado. O sea, Muchas gracias. Uno llega a sospechar que aquí esto no fue escrito por ella, que se lo escribió un escritor. A ver, Está- ¿por qué? Porque soy hermosa. No, nada que ver. No tiene nada que ver. Anaïs Nin, ¿la conoce? Que fue Sí, la amo. amante de Henry Miller. Es una Sí. tremenda mujer, hermosa y toda gran escritora. No tiene nada que ver Henry con... Miller fue amante de ella. Sí, fue amante. Tenían un triángulo ahí con otra mujer. No, encontré que estaba muy bien narrado, muy bien escrito, con mucha rapidez, que no era solo sexo, sino que también van apareciendo personajes, se van Que perfilando la vida es personajes. así, pues. Y de las cosas interesantes que encontré en el libro es la mirada de los hombres, porque generalmente hoy día está de moda, a ver, por todo el tema de que el péndulo se ha ido de un lado a otro, al extremo, digamos, como decir el problema, el macho violador. Y tú de alguna manera tengo la impresión que recuperas al hombre, recuperas al varón en su intimidad, en su soledad. Interesante. ¿Qué Mira, pasó ahí? ¿Qué eso es pasó muy ahí? interesante. ¿Sabes quién me dijo eso? ¿Tú conoces a Sergio Parra? Sí, por supuesto. El Bueno. gran Sergio Parra, librero, estuvo acá también en el Metales jardín, Pesados, escritor, sí. Parrita. Lo leyó y me dijo, tengo que decirte algo, siento que los hombres de tu novela no sé si estarían tan bien descritos o descritos de forma tan vulnerable y positiva si esta novela hubiese estado narrada y situada en Chile. Será un contexto como cultural, social, diferente, qué sé yo, el contexto de los australianos. Bueno, es algo que yo no ahora voy a tener que averiguar. Ya. Estoy haciendo una investigación en terreno. Pero Pero ¿cómo? No como stripper, ¿no es cierto? No. no. No, pero antropológica. Trabajo de campo. Sí. Trabajo Eh, de campo, ya. Pero, claro, él me decía eso, pero porque yo siento que yo me he reconciliado también mucho con la figura del hombre viniendo paradójicamente, del trabajo sexual. O sea, a mí mi oficio me ha dado una visión única sobre la masculinidad. Pero desde luego. Me imagino que los hombres llegaban ahí a esas funciones de stripper, lo más probable, a compartir sus soledades, a tratar de pasar un dolor, no sé, a comunicarse con alguien, a escuchar. ¿Qué veías tú en todos esos hombres, muchos hombres que llegaron y que estuvieron contigo en el... ¿Cómo se llamaba el Suena lugar? muy gracioso eso, como que Sí. muchos hombres que llegaron y Sí, estuvieron sí, contigo. Sí, muchos. Pues. Muchos. Sí. Claro, 20 a la noche, Me puede imagino, ser, no ya. sé, 30. Bueno, ahí tienes sí que un estudio antropológico tremendo. 8 horas de repente, amiga. Ya. Claro, un trabajo de campo exhaustivo. Y eso es bonito porque siento que cuando hablamos de trabajo sexual siempre nos enfocamos mucho en nosotras. En este caso, mayoritariamente las mujeres. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué recurre a eso? ¿Qué la llevó a estar ahí? Y en el fondo como que la respuesta siempre va a ser la misma. Dinero, plata, trabajo, un trabajo, la necesidad, y etcétera. Pero lo más importante y lo que nosotros deberíamos estar como poniendo ojo a es ¿por qué la gente va para allá? ¿Quiénes son los que van? ¿Quién va? Y quiénes son esos hombres y esas mujeres, pero en su mayoría hombres, y qué buscan, qué es lo que están buscando. ¿Qué buscan? Un espacio desprejuiciado, encuentro yo, Ujú. lo que he aprendido. Un espacio de entendimiento, un espacio de comprensión, un espacio de libertad, un espacio también donde no se les juzgue, y de aprendizaje, donde puedan aprender, si los hombres van a aprender a cómo relacionarse con una mujer, aprender en estos
en estos momentos también donde estamos súper como separados del otro, y no nos comunicamos entre nosotros, estamos mirando constantemente el teléfono, la gente está aprendiendo sola. Hay Y- más soledad. Sí, claro. Entonces, la pandemia masculina de la soledad es real. El- Yo la he visto. El, He hecho mucho dinero con eso. claro. Oye, y la sexualidad es una forma de comunión, es una forma, o son dos cuerpos que se encuentran, que tienen placer, pero después de nuevo te encuentras con tu soledad, con tu vacío, con tus dolores. ¿Qué pasa ahí? ¿Es posible una comunión? ¿Es posible vencer la soledad a través del sexo o no? No, no. Sí que te puede dejar un poco más adormecida y te puede... es como el alcohol, es como las drogas, es como cualquier... es como el escroleo eterno del internet. Es un rato de dopamina fácil, pero es falsa. ¿Y no hay Entonces, momentos de plenitud en la sexualidad? ¿No tuviste momentos claro de que plenitud? ¿O toda mi solamente vida, fue ya? toda mi vida, o sea, anoche, no sé. Ya. Tengo momentos donde realmente me entrego y por eso es rico como disfrutar una sexualidad libre, sana y desprejuiciada con uno mismo en nuestros cuerpos, pero cuando tú lo pones como lo pones, como planteas el sexo como un escape, no me parece que... No, yo no que- lo que puse, seas- no. No, tú lo dijiste en un momento, claro. ¿Yo? Sí, lo dijiste qué así bueno. al pasar, lo dijiste Ah, al bueno. pasar, sí. No Oye, tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma. Oye, Romina, otra cosa interesante que te leí, creo que en una entrevista, no sé, o en el libro, es, a ver, la conexión con el cuerpo, el redescubrir tu cuerpo, el descubrir tu cuerpo en realidad, la posibilidad de tu cuerpo, etcétera, como una experiencia, como un pensamiento también. Y descubrir que el deseo no es uniforme, sino que eso me pareció súper interesante. Normalmente está la idea de que los cuerpos más bellos, más esbeltos, los que van al gimnasio, qué sé yo, los que se cuidan, las calugas, los hombres, las mujeres, las curvas, etcétera, Claro. son los más deseados. Pero tú descubriste otra cosa ahí. Es que la hegemonía también nos tiene cagadísimos. ¿Cuál hegemonía? Como los cuerpos hegemónicos, como que pensar en que hay un estándar de belleza inalcanzable o demasiado caro y demasiado doloroso, hemos perdido como la individualidad de encontrar atractivo sutilezas, ¿cachai? Para mí es como... Para mí el atractivo de las personas, y yo también crecí así, como sin estos estándares tan marcados. Yo creo que yo tengo 38 años, alcancé a no vivir en esa presión, o al menos así, o quizás, no sé, tuve otra crianza, pero ahora me parece demasiado como una fábrica de salchichas todo el concepto de belleza. Y lo que yo he descubierto también, de nuevo, gracias al oficio del trabajo sexual, como que siento que lo que me ha pasado es que la gente tiene muchos deseos reprimidos y ocultos porque no son hegemónicos. Porque no sé, si a alguien le gusta la gente como más curvilínea, casualmente se casan con una persona totalmente lo contrario, porque al final como que lo que tienes al lado se vuelve casi que una commodity, ¿cachai? Como un símbolo de éxito. Es como tener un reloj, ¿cachai? Una esposa. Como que quieres tener el último modelo, no necesariamente el que te gusta, sino que el que te hace ver mejor y el que te enaltece. ¿Y qué es lo que es, tú que estudiaste la atracción, porque en varias de las escenas de este libro que leí yo, se produce una atracción que a veces es inexplicable, no se produce con todos los hombres, pasa un hombre, algo pasa ahí en la química, que no tiene Sí. que ver necesariamente que sea el más bello ni el más buen mozo, ¿Cierto? en la mirada, en cómo habla. ¿Qué descubriste tú de qué hace que dos personas se junten, tengan esa atracción y sea casi imposible no llegar a consumar esa A fornicar. atracción? A fornicar. Qué feo verbo fornicar, no me gusta. A mí tampoco Y me gusta, follar eso porque la tampoco, dije. porque Follar tampoco. es Culiar. español. Digamos culiar. Ese es el verbo chileno que me parece de todo el mejor. A mí también. El más directo, pero el más mejor. Sí. Digamos las cosas No como hacer son. el amor es bonito No, también. porque no necesariamente cuando uno culea hace el amor. Ya, tú logras disociar
el amor y sexualidad, ¿es más plena la sexualidad con amor? ¿La has tenido, imagino, sexualidad con amor y sin amor? ¿Es más pleno o no es yo más creo pleno? que ¿Qué descubriste de eso? en este libro yo tuve de ambas. Estuve con alguien que yo estaba, de cual estaba muy enamorada, lo admiraba, pero profundamente, y tenía y cuando hacía el amor con él, hacía el amor. Después tenía a Jota, que era este otro personaje, que era simplemente una persona que, claro, me pagaba, pero también él culiaba muy bien. Y me deseaba tanto. Yo describo como que su deseo para mí era como que yo veía sus ojos, que toda la Ese es habitación... J, ¿no? J. J. J era como tenía unos ojos como en llamas, de que toda la habitación podría arder, Ajá. pero mientras las llamas a mí no me alcanzaran, él no se daría cuenta. Como tal era como su ensimismamiento conmigo en ese momento. Oye, ¿y no ¿cachai? te bastaba ese amor Pero pleno eso con era ese? culeo nomás, Sí, pues, no sí, era amor. sí, pero con la pareja con la que estabas, con tu pareja, digamos, que sentías ese amor, esa dulzura, ese cariño, esa admiración, y al mismo tiempo podías tener buen sexo, ¿no bastaba con eso? Es que no teníamos buen sexo al final, pues, como que no teníamos sexo, period. No teníamos, no, nos desencontramos, en el fondo, como que nos comió no sé, el tiempo, nos dejamos de admirar. Algo pasó ahí que cuando ya se pierden como demasiadas cosas para que esté la receta perfecta como para tener, no sé, una buena química, eh, se hace difícil y el cariño puede sostener una relación hasta cierto tiempo. Estoy caminando en este pequeño jardín al fin del mundo con Romina Pistolas. Ella nació en el sur, creció en la isla de Calbuco, fue stripper en Australia, tiene un podcast que tiene muchos seguidores. ¿Tú puedes dar el nombre de ese podcast? Too pretty to work here. Ya. Ha publicado un libro de fotografía sobre el mundo de los clubes nocturnos en el año 21, una novela, Carmen o Como me inició en el negocio de bailar sin ropa, y este más reciente, Mi año de sexo y relajación. ¿En qué está Romina Pistolas ahora? Me da la impresión de que en una nueva etapa, o en el intento de abrir una nueva etapa, que lo llamaría como de regreso a Ítaca, ya que la Odisea está de moda, como regresar a Calbuco, regresar a la infancia, volver ahí. ¿Por qué? El viaje de la heroína. Ah, sí, el viaje a la nostalgia. Sí, fíjate que sí, me pasó el otro día, bueno, vengo llegando de Calbuco, estamos preparando una película del primer libro, y para eso hay que volver atrás. Y era necesario que en este caso la directora y el guionista conocieran a mi familia y mi contexto de chica. Y eso obviamente es muy emocionante para mí. No estoy entendiendo todavía bien por qué está pasando todo lo que me está pasando, pero lo abrazo. ¿Qué se viene ahora? No sé, probablemente vamos a ser colegas, patudamente te lo digo. Pero por favor. Tengo una posibilidad. Sí, Y pero qué quizás bien. voy a incursionar En en la radio, radio. que me parece un lugar muy amable. Sí, es un lugar amable. Sí. Imagínate que yo llevo 8 años cultivando este jardín aquí, en la Está radio, está conversando y teniendo hermoso. conversaciones maravillosas todas las tardes. ¿Te gusta el jardín? Me encanta el sonido del agua. ¿Cierto Estoy que es que me rico, meo. relajante? ¿Cierto Sí. que sí? Es un pequeño riachuelo que entra por arriba del jardín. Sí. Y tengo un pajarito que vive conmigo que es el chucao, pajarito del sur, ahí está, que me acompaña. Tú que eres Chucao. sureña, un chucao. Amo los chucaos. Me encanta. Oye. En Calbuco hay muchos tiuques. Los tiuques. Son hermosos también. Ese otro sonido, sí. Oye, ¿qué aprendiste? Te pregunté algo, pero con más profundidad. Porque a través del conocimiento del cuerpo, a través de la sexualidad, a través de abrirse, de desnudarse con otro, uno descubre más en profundidad a otro que está vestido con máscara, viviendo todo el día, ¿no es cierto? En esa intimidad algo tiene razón lo que te dije de Lawrence y lo que dijo también Henry Miller, de que se desatan fuerzas vitales primordiales, que uno se conecta con el cómo la sexualidad tiene eso, una sexualidad sana, bien vivida. Ya, ¿qué aprendiste profundo del hombre que no sabías? ¿Y qué aprendiste de la mujer profundo que no sabías en toda esta trayectoria, esta vida que se ha traducido además en 2 libros sobre eso? Yo quiero aclarar también que, o sea, cuando digo trabajo sexual, yo
no hago servicio completo en mi, No. en mi día a día o en mi trabajo de 8 años. No, está claro que no. No, o sea, no está claro, porque puede ser que sí, pero, No, pero tú no lo lo dices hacía. tú aquí lo dices que no. O sea, que dices que solamente aceptas en un momento un pago, pero una historia particular con J. Claro, con J que Ya. se alarga por un No, año tú elegías un completo. hombre, te gustaba Claro, un hombre, te traía y lo llevabas a la cama. O sea, tonta, gratis. Pero ¿pero bueno, por qué tonta? no sé, Eso tenía poco visionaria, poco empresaria del amor. ¿Qué Porque pasa, podía haber sido un poco qué, más qué pasa con vivita, un ¿no? sexo que es pagado de uno que es gratis? En términos del deseo de la que está... Hay gente que desea porque lo desean. O sea, el deseo tiene 1000 rostros y 1000 formas de evitarse. El deseo puede ser que te prenda, no sé, que te prenda la inteligencia de alguien. El deseo se puede formar cuando te están pagando y porque te están pagando. Yo tengo una amiga, no voy a dar nombres, pero tengo una amiga que, claro, ella sí ejerce el trabajo sexual como full service, como servicio completo, y ella, lo que más le excita de todo esto es el hecho de que alguien esté pagando por ella. No importa tamaño, género, Ya, nada, y no ¿me entiendes? siente que se está degradando con eso? No hay ¿Por qué? no, te pregunto. Uno Ella, podría pensar. habría que preguntarle, pero yo dudo, porque la veo Ya. bien contenta. La ves contenta. Pero por qué se degradaría? No, yo digo, vender tu cuerpo todos los días finalmente no va Pero tú produciendo como una también vendes tu rutina. cuerpo todos Sí. los días, porque Ah. acá tú pones tu cerebro, tu boca, sí. tu conocimiento Sí, y estudias para esto. Sí, O sea, sí. Ya, pero espérate. uno no se vende porque no es una vaca que se pueda Ya, filetear. pero espérate, pero mucha de la gente Pero lo puedes hace. vender un servicio. Sí. Ese servicio es el que se vende. Ya. Y yo no creo que el servicio sexual, de intercambio de servicio sexual, sea degradante. ¿Por qué va a ser? No, pero por eso te lo pregunté. Pues, sí, Hay hombre. gente que necesita, hay que necesita vender y hay gente que necesita comprar. Perfecto, está bien. Ahora, pero no Lo importante son las condiciones. Correcto. Oye, por eso te lo pregunté. Oye, pero la pregunta que te dice, ¿qué aprendiste más profundamente del hombre y la mujer en toda esta historia que has recorrido? Lo más profundo que hayas aprendido. Tengo muchas ganas de preguntarte si has pagado por sexo, pero no lo voy a hacer. Ya, me parece. Ya. Espérame, ¿qué me dijiste? ¿Qué he aprendido del hombre y de la mujer? Sí. Bueno, y quería aclarar que, claro, ¿Por qué? yo Porque- no he trabajado de servicio completo, entonces lo que yo he aprendido ha sido simplemente tan solo siendo una chica de región en un país como Chile y Australia. Y teniendo relaciones y teniendo como relaciones sexoafectivas largas también, yo siempre he sido muy polola. De Ya. hecho, ahora de nuevo estoy pololeando. Ya. Yo he aprendido que yo creo que los hombres, o sea, es que yo los quiero mucho. Ya. Yo no siento que haya que tener una lucha entre nosotros y ni como La polarizar guerra de ningún. los sexos. No nací en ese contexto, ¿cachai? Yo no quisiera que tuviéramos que defendernos de nosotros mismos entre nosotros o atacarnos. Siento que mientras más nos vemos como pares y que respetamos como eso, podemos como ser un poco más amables entre nosotros y no caer en la hostilidad que se ve hoy en día, que me tiene bastante chata el mundo del internet y las redes sociales, donde todo el mundo está demasiado hostil. Sí, claro. Todo el mundo está como imposibilitado de formar una opinión crítica y propia, entonces como que se agarran a cualquier masa y empiezan a hablar tanta cabeza de pescado que yo encuentro que me tienen aburrida. Y van a destruir al otro, a destruir el que piensa distinto, a destruir al sexo contrario, a destruir. A todo lo que les causa, es lo que pasa, les causa, de repente hay cosas que les causa miedo, y cuando te causa algo, te causa miedo por, no sé, por libertad, por lo que sea, porque no lo entiendes, lo rechazas, sin ni siquiera como detenerte a contemplar. Entonces yo siento que nos falta un poco eso. Fíjense que la escritora Mariana Enrique, la escritora argentina, dijo: Romina es inteligente, es sexy, es irreverente y sabe que se puede hablar de políticas sexuales, de ser migrante y nuestra penosa vida online sin perder jamás el sentido del humor. Es una estrella. Y sin discurso, yo agregaría, porque habla de todo eso, pero sin discurso, sino que narrando. Y la prueba de fuego es que un libro se pueda leer, y el libro se lee, lo leí,
lo leí muy rápido, la escritura me llevó, está bien articulado, bien narrado, o sea, eres una escritora, eso no cabe duda. Ay, gracias, Eres muchas una especie de nuestra Henry Miller, nuestra Bukowski chilena, por ahí vamos. Ahora, lo interesante es, ¿qué va a escribir Romina Pistola? ¿Qué edad tienes tú ahora? 38. 38. Cuando tengas 48, 50, 60, va a ser muy interesante. Demasiado interesante. Vamos a tener que invitarte de nuevo al jardín. Sí, I cannot wait. Voy a plantar muchas cosas interesantes, encuentro. Pero, ¿qué se viene? No sé, po. Bueno. ¿Te gustó? Me gustó el libro. Está bien ¿Leíste el escrito. primero? ¿Ah? ¿Leíste el primero? El primero no lo pude encontrar. Y yo sé te lo más voy de a librería que online y todo. Lo tiene Parrita. ¿Lo tiene Sergio? Quería decir algo importante antes de irme. Estamos cerrando y ahora el último mensaje de Romina Pistolas en vivo, cuando son exactamente las 7:40 aquí en el jardín. Yuya, me pusiste demasiada A todo presión. el país. me dirijo al país. No. Yeah. Un saludo a Carolina Toa, mi presidenta. Espérame, no, quería decir algo muy importante, se me fue la onda, pero... sí, ya me acordé. Tienes razón, no tenía un discurso. Eso es lo que decía ahí, como que no tenía un discurso. Y la verdad es que sí, fue una decisión consciente en este libro. Se ha criticado harto este libro. Bueno, porque siempre se critica como algo que es diferente, pero se criticó mucho porque se decía... Se criticó mucho porque decía que no defendía demasiado mi oficio, como que no defendía mi trabajo. Y quiero decir que yo pasé demasiados años tratando de justificar mis decisiones y mi trabajo, defender mi decisión de ejercer el trabajo sexual. Entonces yo escribí todo un libro sobre cómo salir del closet, que es el primer libro, sobre como mi lucha por ser aceptada, mi lucha por desprejuiciar a mi familia y a mí misma. Y este libro quise naturalizar mi trabajo, en este libro, esta segunda entrega, quise naturalizarlo y quise que sea como un contexto, más no, que sea un contexto más no como el fin. No. Ni un mensaje como siempre un mensaje de libertad y un mensaje como de relaciones sexoafectivas que se viven en cualquier contexto. Yo podría haber sido panadera y haber tenido como un problema problema de fondo que era como un problema de poliamor. Poliamor. Oye, última pregunta. Si tuviera la oportunidad de escribir ficción, ¿te gustaría escribir ficción? Es decir, que no fuera autobiográfica. Es ficción autobiográfica. Pero que sea ficción, otro personaje. Entrar en otro. Me encantaría poder... es que yo no sé si tengo esa capacidad. Voy a entenderlo ahora pronto cuando lo ensaye. Pero no sé si tengo tanta imaginación. Admiro demasiado a la gente que construye universos fantásticos. O sea, me encantaría escribir un libro de fantasía, porque qué lindo salir de tu miserable vida. Pero por ahora me tendré que conformar con mi miserable vida. Romina, te quiero agradecer que hayas venido, aunque tuviste que llegar corriendo, a visitarme a mi jardín, que hayamos caminado esta tarde en el jardín. Son las 7:43, me pasé muchísimo del primer que fue muy entretenida la conversación. Y mucho éxito en todos tus proyectos y en tu regreso a Calbuco. Nos vemos cuando tengas 69 años. De todas maneras. Por acá. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos en pocos minutos más a Más Jardín. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Muy pronto, el 4 y 5 de septiembre, se va a desarrollar un festival extremadamente interesante de divulgación de neurociencia en la explanada de la USACH, Neurofest, organizado por la Fundación Action, la Sociedad Chilena de Neurociencia, la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. Y está conmigo aquí en el jardín un viejo, no por viejo invitado de Otra Vida Mía, Otra Vida Nuestra, que fue el programa Una Belleza Nueva, Heredero de la Belleza de Pensar, una entrevista muy interesante que invito a todos a buscar. Probablemente
en YouTube o en la página de otrocanal.cl. Él es Pedro Maldonado, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador, doctor en fisiología por la Universidad de Pensilvania, postdoctorado del Centro de Neurociencia en la Universidad de California. Pedro, qué gusto después de tantos años de tenerte aquí conmigo y podamos conversar un ratito. Bueno, muchas gracias, un gusto encontrarnos nuevamente, Cristian. Vamos a ir al grano de inmediato. Rápidamente, yo sé que uno de los encuentros fundamentales en tu vida y en la búsqueda de qué es el cerebro, quiénes somos como humanos, fue el encuentro con Humberto Maturana y Francisco Varela. Si tuvieras que decirlo en pocas palabras, ¿qué es lo que desencadenó en ti ese encuentro? Cambió totalmente mi vida. Yo creo que las propuestas científicas sobre el cerebro de Maturana y Varela han tenido un impacto mundial y ciertamente en todos nosotros que fuimos alumnos. Nos dieron una visión bien temprana de lo que hoy se considera neurociencia moderna. Uh-huh. y por lo tanto nos permitió enfrentar nuevas preguntas con una mirada que era distinta, y eso fue un legado que todavía impacta a varias generaciones. Hoy día se habla mucho de que la inteligencia artificial, se hace la pregunta primero si la inteligencia artificial es inteligencia, ¿no? Y para un neurocientista que ha investigado el cerebro y la inteligencia, un neurocientista tiene algo que decir. Entonces la primera pregunta que quería hacerte es si la inteligencia artificial es inteligencia o no. Por supuesto depende cómo definamos inteligencia, bueno, pero si uno mira la mayoría de las definiciones, lo que tienen en común es que se define inteligencia como la habilidad de resolver problemas. Uh-huh. En ese sentido, la inteligencia artificial sí lo hace. Lo hace de una forma restringida, específica, rápida y distinta a la manera en cómo nosotros resolvemos problemas. Lo que distingue claramente y esencialmente ambas inteligencias es que la inteligencia humana es lo que llamamos inteligencia general, es decir, con el mismo cerebro somos capaces de resolver muchísimos problemas diferentes. Y al mismo tiempo a veces. Y al mismo tiempo, mientras la inteligencia artificial está diseñada, entrenada para resolver uno solo. Podemos estar preparando un plato de comida, estar leyendo con una mano un libro, una novela, estar escuchando música y estar conversando con un amigo, ¿no es cierto? Claro, quizás no tan simultáneamente, pero resolvemos problemas como qué ropa nos vamos a poner, cómo vamos a transportarnos, cómo organizamos el día, es decir, de distinta naturaleza. Y problemas que no son necesariamente como matemáticas, ingenieras, sino que hay problemas sociales, hay problemas musicales, literarios, etcétera. Así que nosotros somos capaces de resolver, como dije, una enorme gama distinta de problemas. Esa definición que de inteligencia parece tan mínima, pero la inteligencia al mismo tiempo, pienso, hay un filósofo Zubiri español que habla de inteligencia sintiente, es decir, que la inteligencia está encarnada en un cuerpo, pasa a través de los sentidos. ¿Qué te parece esa...? No, efectivamente es cierto en el sentido de que para resolver los problemas, nuestro cerebro hace cosas bastante particulares. Por ejemplo, somos capaces de evaluar y simular distintos escenarios y considerar estos distintos escenarios con cuál es mejor para resolver el problema. En ese sentido es sintiente porque efectivamente requiere cierto pensamiento y conciencia. Pedro, alguien ha hablado de que uno de los riesgos de la inteligencia artificial, se habla tanto hoy día, todos los días, de inteligencia artificial, pero es una especie, le leí a un ensayista español, José María Lasalle, que estuvo aquí en este programa, de un extractivismo, o sea, que pudiera la inteligencia artificial, la tecnología, penetrar en nuestro cerebro, casi entrar en nuestro inconsciente y hacer extractivismo de todo lo que encuentre ahí. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Es real o es definitivamente completamente distópica? No es distópica, pero obviamente a largo plazo. Más bien es la combinación de inteligencia artificial y neurotecnología, porque la inteligencia artificial solo se alimenta de datos de típica naturaleza, ya sea verbal o numérico, a diferencia de nuestros pensamientos que tienen que ver con la actividad todavía no completamente conocida de esta red de neuronas. Entonces, en principio, eso podría ocurrir si se llegaran a combinar estas dos cosas, lo que se ve por el momento un poco lejano. ¿Qué te parece a ti, digamos, cuáles son las preguntas más pertinentes en relación a la inteligencia artificial y al hombre, al ser humano como persona, como mente, como cerebro, como todo, como unidad?
¿Cuáles son las preguntas verdaderamente pertinentes para ti? Bueno, hay muchas preguntas súper interesantes que normalmente se gatillan en la gente. ¿Tiene conciencia la inteligencia artificial, así como la experimentamos nosotros? ¿Piensa? ¿Tiene emociones? Como interactuamos con un sistema que habla, nos pareciera que tuviese estas características, pero no las tiene. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que es tener conciencia? Y si una máquina puede eventualmente tenerla, y qué es lo que nos hace particularmente humanos que pudiera también manifestarse en algo como una máquina. Esas son preguntas fundamentales que tienen que ver no solo con inteligencia artificial, sino que de identificar qué es lo que nos hace propiamente humanos. ¿Y qué nos hace propiamente humanos? Bueno, depende a quién le pregunte. ¿Qué pregunta a las 7:52 de la tarde? Como, pucha, casi de mal gusto hacer esa pregunta. Hacia boca de jarro. Yo me inclinaría un poco por la filosofía kantiana. Ya, en el por sentido Kant, ya, ok. de que efectivamente el ser humano está basado mucho en un cierto sentido de agencia, el sentido de la libertad cognitiva, ¿sí? Por supuesto que somos humanos porque tenemos un cuerpo especial, etcétera. Pero si hay algo que yo creo que nos identifica como humanos es el libre albedrío y el sentido de agencia. Es decir, nosotros estamos conscientes y estamos seguros que aquello que hacemos es producto de nuestra propia actividad biológica y no producto de una instrucción. Esa experiencia subjetiva es fundamental y si la perdemos, típicamente uno creo que perdería la naturaleza humana. Una de las preguntas, entiendo, de esta Neurofesta, ¿no es cierto? Este festival de divulgación de neurociencia es ¿qué cerebro necesitamos construir para el mundo que viene? Sé que se puede construir el cerebro o no sé, preparar, entrenar. ¿Te parece importante esa pregunta y por dónde iría la respuesta? Sí, es importante porque nos estamos enfrentando a muchas revoluciones tecnológicas y particularmente en tiempos recientes con revoluciones tecnológicas que ya no solo impactan en nuestra actividad física, sino que en nuestra actividad mental. La inteligencia artificial y la neurotecnología por primera vez en la historia pueden modificar o impactar claramente nuestra actividad mental. Y por lo tanto, como herramienta, tenemos que aprender a usar y extraer aquello positivo de esta herramienta y prevenir los riesgos que toda tecnología conlleva. Entonces, en ese sentido, el desafío es cómo entendemos no solo aspectos de neurociencia, sino que aspectos de relaciones humanas, sociales, para minimizar los riesgos y aprovechar las ventajas que nos ofrece esta nueva tecnología. Estoy caminando en el jardín con Pedro Maldonado, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador ligado al Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Está trabajando ahí, él es doctor en fisiología, ya lo dije, y estamos promoviendo el 4 y 5 de septiembre Neurofest, la principal festival de divulgación de neurociencia que se va a hacer en la explanada de la Universidad de Santiago, muy interesante. Bueno, esto lo hablamos en alguna conversación anterior, pero vale la pena, a lo mejor todos nos escucharon. La idea que tenemos del cerebro, a propósito de lo que va a hablar, es que el cerebro reproduce el mundo. O sea, perdón, el cerebro recibe la información del mundo tal cual es el mundo. Pero no es así. Por lo menos eso lo sabemos desde algún tiempo. ¿Desde cuándo sabemos que el cerebro no es así? ¿Y qué sabemos del cerebro en ese sentido? Bueno, desde hace bastante tiempo y fue un poco, yo creo, al menos manifestado en distintos escritos a través de la historia. Pero justamente a propósito de Maturana Varela, es uno de los aspectos en los cuales ellos teóricamente enfatizaban bastante. Y en esa época, y por muchos años, incluso tiempos recientes, ese es el modelo clásico del cerebro. El cerebro es un órgano reactivo que captura aspectos físicos del mundo y los representa fielmente. Hoy sabemos que más bien nuestro cerebro es un órgano predictivo y por lo tanto genera un modelo del mundo en el cual nos desenvolvemos. Lo que vemos, tocamos, olemos, no es la realidad física, es un modelo mental.
modelo mental de toda naturaleza, no solo físico, social, relacional, emocional, etc. O sea, cada uno de nosotros tiene un cerebro distinto, es como la huella digital esto, que cada cerebro construye la realidad de manera distinta a otro cerebro. O sea, creo que constatamos todo el tiempo cuando, ¿cierto?, no estamos de acuerdo en algo, que tenemos no punto, cuando hablamos de punto de vista, en realidad estamos hablando de que el modelo que yo he construido a lo largo de mi vida, a través de nuestras experiencias que han sido necesariamente distintas, es distinto. Y mi modelo... Pero también tenemos experiencias comunes, o sea, podemos compartir, decir qué rico este vino, o sea, hay un campo común, porque si no sería imposible ponernos de acuerdo sobre la realidad. Pero si yo hubiera crecido en Irán, no, a lo mejor el vino no sería parte de mi experiencia. Y nos parece que el mundo es porque nuestras experiencias tienden a ser similares, pero también es nuestra experiencia cotidiana de que mientras más distinto ha sido la experiencia de una persona, nuestros modelos mentales no calzan. Oye, y por ejemplo, esto debería tener consecuencias en la manera como concebimos la educación, ¿no? Si entendemos el cerebro así, ¿qué consecuencias se deriva de aquello para ti en educación? Claro, la gran pregunta es, ¿para qué educamos? Por supuesto, los neurocientíficos no son los llamados a responder esa pregunta, pero una de las grandes ventajas o propiedades importantes que tiene el cerebro es que va formulando el modelo mental adecuado al entorno en que nos toca vivir. Entonces nuestro cerebro, si bien era el mismo de hace miles de años, las circunstancias en que las personas vivieron iban generando un modelo del mundo apropiado para eso, ¿sí? Entonces, si a mí me trasladan a la Edad Media, probablemente no sobreviva más de 2 semanas porque mi actual modelo del mundo es absolutamente inútil en ese contexto. Entonces, mi realidad tiene que ser consistente con la experiencia de mi entorno, si no, no funciona. Si funciona así el cerebro, la memoria también debe funcionar así, ¿no es cierto? Exactamente. Y por lo tanto, la memoria inventa. La memoria es lábil, la memoria inventa. ¿Qué sabemos de la memoria? ¿Qué es lo que te parece más fascinante de lo que sabemos de la memoria? Bueno, justamente eso, que así como pensamos que el cerebro captura el mundo, pensamos que la memoria consiste en guardar cosas como en un cajón. Claro. Cuando ahora sabemos que en el fondo está asociada a la actividad de grandes redes neuronales distribuidas y por lo tanto esto está en permanente cambio. Nuestra memoria y la memoria humana es particularmente frágil, ¿cierto? Pero es necesaria para poder considerar las experiencias pasadas y luego evaluar cuáles cursos de acción yo necesito para poder ser eficiente en el futuro. Finalmente, cada cerebro en el fondo es como una biografía personal, ¿no? Cada uno de nuestros cerebros es una biografía. Así es, si tú hubieras vivido en otro momento, en otro lugar, tu cerebro sea físicamente diferente porque las experiencias que incorporó son distintas. No hay 2 cerebros similares, hasta mellizos o gemelos divergen en su cerebro. Y eso va contra la idea, hay tantas ideas hechas sobre el cerebro, de que el cerebro es una estructura terminada, ¿no es cierto? Que recibimos este cerebro. No, el cerebro es extremadamente plástico y cambiante, eso es impresionante. Sí, es plástico toda la vida, mucho más cuando somos jóvenes, lamentablemente menos cuando somos más viejos, pero sin esta plasticidad somos incapaces de generar un modelo o aprender, así que es una propiedad absolutamente fundamental. Después de haberte dedicado a estudiar el cerebro, la mente, lo humano, el trasero del cerebro, ¿qué es lo que más te sorprende como investigador? Me sorprende que no tengamos suficientes explicaciones para entender nuestro cerebro. Y hay un aspecto absolutamente misterioso sobre el cerebro. ¿Ya? Y es que entendemos cómo está hecho, tiene neuronas, tiene actividad eléctrica, etc. Pero la actividad del cerebro genera esta experiencia subjetiva, una emoción, dolor, conciencia. Y no tenemos la menor idea de cómo esa actividad física, eléctrica y química se transforma en esto que llamamos la experiencia. Esa es una pregunta que para mí es la más fundamental de la neurociencia. Ahí tenemos un hoyo negro, un vacío, ¿no es cierto? Totalmente. Tremendamente interesante, me dieron ganas de seguir conversando contigo toda la noche, Pedro. En este jardín te vamos a invitar de nuevo a una conversación más larga, pero vamos a reiterar la invitación entonces, si quieres puedes hacerla tú, al festival del que hablábamos al comienzo del programa. Sí, es muy importante. Esta es la segunda versión. La comunidad neurocientífica de Chile, a través de una iniciativa, ¿cierto?, de algunos investigadores, Alexia Núñez, entre otros, generó un espacio de divulgación donde salimos del laboratorio a contar un poco qué es lo que es la neurociencia y qué hacemos a través de stand
y charlas que están dirigidas al público en general. Eso fue una tremenda experiencia para toda la comunidad en la versión pasada y creemos que esto va a ser igual o mejor, así que están todos invitados entonces para septiembre en la USACH vamos a tener este festival de 2 días. Muchas gracias, Pedro. Fue un gusto de nuevo haber conversado contigo después de la friolera de no sé cuántos años, ¿no? 20 años no es nada, dicen, pero parece que es algo. Pero siempre es muy interesante conversar contigo, Pedro Maldonado, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador, vinculado al Centro Nacional de Inteligencia Artificial, aquí en el Jardín. Muchas gracias por la invitación y conversamos cuando quieras. Y nosotros nos despedimos acá, queridos radiovidentes, son las 8:02 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín para conversaciones tan interesantes y variadas como las que tenemos aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias.